Hoy tenemos con nosotros para conversar. Esto va a ser una conversa sabrosa, una paliqueada, como se dice en la Antioquia sabrosa, con un personaje muy especial que yo personalmente estimo mucho, no nos vemos mucho, pero lo mantengo muy presente, que se llama Alonso Salazar. Alonso Salazar, muchos años, se dedicó al trabajo social, al trabajo comunitario. Si alguien llegó a conocer las comunas de Medellín, es la persona que figura al lado mío. Y de esa experiencia, de esa vivencia, surgieron cosas muy importantes. Aquí solamente menciono dos. Uno, un libro que se lo recomiendo a todo aquel que quiera conocer qué se mueve en las entrañas de esta sociedad antioqueña atormentada, violenta, y se llama No nacimos pa' Sevilla. No sé si todavía se encuentra. Ahora Alonso nos puede explicar. Y lo segundo fundamental es que él llegó a hacer una alianza, un acuerdo político muy importante con Sergio Fajardo. Y yo decía una cosa, y perdóname aquí Alonso que la repita porque así los veía a ustedes. Alonso le aportaba a ese proyecto lo que era el contacto con la realidad de la gente, con esa vivencia de un mundo en ebullición que se expresaba en las comunas, en las barriadas, en las calles de Medellín. Él fue el que puso a Fajardo a hacer política caminando. Y Fajardo tenía el elemento más académico, más analítico, más de proyección, pero esa juntanza dio un resultado fabuloso. Bueno, Alonso, yo creo que te ha tocado conocer de cerca una época muy complicada de Medellín, una época que yo creo que de alguna manera se ha transmutado, se ha modificado, pero hay unos elementos allí que permanecen. Uno no puede decir que esa historia de Medellín ya es causa finita, no. Yo creo que tiene un proceso, una evolución, ha tenido implicaciones en muchas áreas, ámbitos de la vida antioqueña, la ha cambiado en muchos aspectos. Esa Medellín de hace 30 años y la Medellín de hoy es bastante distinta. Ha cambiado sus sectores empresariales, su política, ha cambiado el sentido social, ese sentido, creo yo, de identidad que había en lo regional. Estoy siendo muy pesimista. ¿Vos sentís que, que eso no se ha modificado? Mi percepción es que la ciudad tuvo unos cambios muy importantes en distintos campos, no solo por el tema de las cifras, sino también porque se respira otro aire. Tener una ciudad que no visitaba a nadie, a tener una ciudad donde el turismo es muy masivo, aún con los inconvenientes que trae, pues marca una diferencia y podría narrar otros aspectos. Lo que yo creo que sigue fracasando, no sé si solo en Antioquia, es la política. La política en la época de la crisis dura de Pablo Escobar, esos políticos tradicionales, esos partidos, diría que de izquierda y derecha, no tuvieron nada que proponer a la ciudad. Y hubo cambios generacionales y hoy estamos un poco en una circunstancia muy parecida. La ciudad logró dibujar un proyecto, así fuera nebuloso, y empezó a caminar por ahí con el apoyo además de María Emma Mejía en ese tiempo, y hoy en día no siento que haya una ruta para recorrer. ¿Cómo calificarías o caracterizarías esa, esa ruta? Porque indudablemente el cambio es fundamental en muchos aspectos para bien. Yo creo que no podemos ser fatalistas, pero también yo creo que se mantiene, y tú lo notabas, como unas invariantes, unas realidades que permanecen allí. Yo recuerdo ahora que decías eso, una columna en El Tiempo escrita por un señor de cuyo nombre no quiero acordarme, que decía, ustedes los antioqueños nos, nos avergüenzan a los colombianos. Y estaba hablando de toda esa crisis
que se vivía en Medellín y en Antioquia y que tenía mucho presente pues, en lo de Pablo Escobar, pero era más que eso. Y yo creo que esa parte hoy ya está superada, estamos viviendo otras realidades, yo creo que estamos viviendo otros desgastes, de pronto otras rajaduras en ese edificio de la sociedad antioqueña. Y yo creo que hemos recuperado un sentido yo diría, de permanencia. Entre otras, viendo ahora todo este debate que se ha venido dando con la revocatoria, la no revocatoria del alcalde, eso está generando como un sentimiento de identidad con la ciudad. Estamos sintiendo allá que hay un tema en juego grande, quienes defienden la permanencia del alcalde, quienes están buscando su salida. ¿Vos sentís que eso está tocando una fibra o son movimientos puramente políticos, máxime cuando se dan en una coyuntura electoral tan compleja como la que se inicia ahora? ¿O hay movimientos más de fondo, rabia más de fondo, compromiso más de fondo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que al inicio la propuesta revocatoria incluso fue anticipada según lo que la ley determina y se veía muy asociada a un sector político. He dicho y creo que es así que el principal promotor de la revocatoria hoy en día es el propio alcalde, porque se ha dedicado a darnos palo a todos, acusarnos de mafiosos, de sucesores de Pablo Escobar, tal vez como el columnista ese que mencionabas. Él empezó con una mentira de campaña y era que el GEA había robado toda Antioquia. Y yo pensé que ese discurso iba a cambiar cuando se posicionara y no, lo empató con lo de Hidroituango y dijo, todo es responsabilidad de GEA que por saquear esa obra, ese proyecto generó pa. Yo me siento un poco abrumado a veces porque veo que ese relato convenció a mucha gente, incluso los colegas de Bogotá, y nunca les he visto preguntar el cuándo, el cómo, dónde están las señas de esa supuesta apropiación del GEA al que nosotros nos estábamos ahí servimos. Juan Manuel, mira esta cosa. En mi junta directiva no hubo una sola persona del GEA. En la administración municipal no hubo una sola persona del GEA y sin embargo nos empacaron a todos ahí. Estaban que venían por este apartamento que valdrá 500 millones de pesos. A algunos ya los embargaron para pagar los 4.1 billones. Y la historia de Hidroituango es grave, muy dura y muy difícil. Pero la verdad es que se debe todo al colapso de un túnel. Y ese túnel se empezó a construir en el 2016 y se terminó en el 2017. Quienes eran responsables por ser las cabezas, Federico Gutiérrez y Luis Pérez, los excluyeron de entrada de la investigación, e igual que a los miembros del gerente de PM y el gerente de Hidroituango. Yo había terminado 7 años antes de alcaldía, ya había prescrito y me metieron ahí a ese baile. Yo creo que se mezclaron diversas cosas y sobre todo un gran aprovechamiento político del tema para tratar de sacar algunos de circulación. Sí, yo creo que en eso, desafortunadamente, un tema con tantas implicaciones que permitiría sacar tantas conclusiones, fue politizado en el sentido más triste de la palabra, simplemente para que sirviera de munición para atacar a unos y para proteger a otros, porque es que fíjate Sí. que los dos nombres que tú mencionas ahí del exalcalde y del gobernador, pues han estado de alguna manera, sobre todo el exgobernador con una gran cercanía con el actual alcalde de Medellín, o sea que por lo menos son coincidencias sospechosas, pues por lo menos hay como que hay unas relaciones que no son claras y que sin embargo apalancan un proceso de,
yo diría en muchos aspectos de destrucción de un acumulado de experiencia, de institucionalidad que había logrado Antioquia, sin decir que GEA sea el modelo de modelos. Sería pues tema de otra discusión. Yo creo que tienen un modelo económico que en buena medida está exigiendo un replanteamiento y que está teniendo las consecuencias en parte que está teniendo. Estas tomas que están haciendo de Nutrecia y de Sura tienen una base material y de posibilidad que los sustenta. Pero bueno, no nos metamos por ese lado. Pero tú hoy sientes que en el ámbito de la ciudad, en el ambiente de la ciudad, hay una recuperación como de la confianza, hay una recuperación de decir tenemos la capacidad de retomar un camino importante, aún a pesar de la crisis política, porque yo creo que esa crisis política en Antioquia tiene unas expresiones especialmente fuertes, y que ustedes las vivieron, pero las vivieron en otro contexto y les dieron un manejo distinto. Y cuando hablo en plural, pues pienso mucho en la alcaldía de Fajardo, la alcaldía tuya, y lo que se movió alrededor de ella. ¿De esto qué nos queda? ¿O eso quedó borrado? Lo interesante de lo que se vivió en los años 90 es que como nos fuimos a pique, cuando uno está por allá ya de esas calenturas es que empieza a reaccionar y muchos reaccionamos de organizaciones sociales muy diversas, pero con dos ventajas, que convertimos la Constitución en una carta de navegación. Éramos como los evangélicos aquí, predicándola y convenciendo a la gente de las virtudes de la nueva Constitución. Y tuvimos la creación de la Consejería Presidencial, que fue como un paraguas en el que muchos encontramos posibilidades de interacción, interrelación. Se generaron unos procesos de concertación extraordinarios. Se mantuvieron incluso cuando llegó Jorge Orlando Melo, donde gente, ahí sí, de todos los rincones, de todos los estratos, se sentaba a pensar las alternativas de futuro para Medellín. Entonces, eso fue generando una cosa muy interesante. Lo que creo que sucedió con Fajardo es que tuvo capacidad de conectar con esa generación de los 90 y apropiarse en buen sentido de muchos de esos proyectos, llevarlos a ejecución. Yo continué con esa tarea y eso tenía pues una de las características, era una multialianza. Yo creo que eso se ha desvanecido mucho y el actual alcalde llegó presentándose como un hombre independiente, pero sorprendió a muchos de sus electores porque desde el momento en que se posesionó empezó a repartir el ponqué entre lo indeseable, diría yo, de la política que es muy hegemónica, además hoy en Medellín y en esta región. Está generando incluso, diría yo, una reacción ciudadana. No sé si irá a ser del tamaño de la de los 90, pero hay hay hasta rabia porque este hombre no tiene un protocolo, no tiene un decoro, no tiene talante de gobernante, sino que es demasiado burdo para tratar a esta ciudad a pesar de su carita de ángel. Hay apariencias que engañan, ¿no? Sí, mucho, mucho. Te hago una pregunta oyéndote. Ese espíritu que surge en los 90 y está María Emma Mejía, está Jorge Orlando Melo, están ustedes y muchos otros sectores. Está también en buena medida, la verdad se dice lo que entonces se llamaba el sindicato antioqueño. Están las universidades, que no hemos hablado de ellas, ¿sí? Ahí se logró como un acuerdo, ¿sí? Se logró como fijar unas pautas, unos compromisos que tenían la capacidad de convocar. Era una dinámica de convocatoria y no de exclusión como la que se está viviendo ahora. Y sería una cosa larga evaluar las realizaciones que surgieron
como actos de gobierno de todo ese proceso de concertación. ¿Tú pensarías que ahora esta nueva crisis nos podría estar abriendo el camino para que haya otra dinámica, obviamente con características diferentes, cada periodo pues, no es idéntico, pero que en términos de dinámica social pudiéramos tener una posibilidad de una segunda primavera de transformación en Medellín? Toda esta crisis que estamos viviendo, cómo se está viviendo en las comunas, cómo están viviendo los sectores populares de Medellín, o se sienten desconectados, se sienten convocados por el alcalde, les vale huevo lo que está pasando. ¿Vos cómo percibís eso? Eso tocaba evaluarlo muy despacio porque esto apenas está como en marcha. Yo En ebullición. te diría inicialmente que hay que, ¿cómo se podrá decir? Desgeizar el tema, dejar el G a un lado, entre Ajá. otras cosas, porque Antioquia tiene a los del GEA, pero tiene 30 o 40 empresas más que han estado allí participando. Y aprovecho que estoy hablando de ellos para decir que fueron importantes en muchos de esos aspectos de la superación de la crisis de Medellín, pero yo creo que se fueron también tranquilizando en un esplendor también de crecimiento muy legítimo, pero en distintas ocasiones a mí me gusta decirles a los empresarios que a veces más que la plata de ellos se necesita el conocimiento de ellos para pensar la economía regional, para pensar en vocaciones productivas de regiones de Antioquia, porque estamos todavía en el ciclo de migración a la montaña de Medellín incesante. Pero bueno, diría yo que ese modelo tuvo cierto, digamos, esa generación del 90 tuvo alcaldía por lo menos 8 años. De ahí para adelante yo creo que empezó a relativizarse mucho, se perdieron esos impulsos que traía y se volvió a posicionar la lógica del clientelismo y de no recurrir al pensamiento técnico ni al conocimiento acumulado que la ciudad tenía. Y cuando los gobernantes no están concentrados en hacer bien la tarea, es difícil, porque si es para sacar plática para un lado o para otro, eso desconcentra mucho. Para manejar la nómina hasta de los porteros, el gobernante se desconcentra. Yo creo que volvimos un poco a esa circunstancia. ¿Eso qué quiere decir también? Que quienes hicimos política en algún momento, pues también tenemos responsabilidad, pues no se trata de escurrirse. Bueno, no hicimos la tarea para darle continuidad a una idea o un modelo en el que creíamos. Además, yo creo que ahí hay una cuestión siguiendo tu línea de pensamiento, y fue que en esos años había, digamos, ¿cómo llamar? Esta novedad política, esta nueva convocatoria política que es fundamental, porque es que el fondo de todos estos problemas es político. Yo siempre digo en todas partes, hay que criticar la política como se hace, pero hay que defender la política como actividad social fundamental, ¿sí? Que a veces botamos el agua sucia y botamos el bebé con el agua, pero había también elementos en las comunidades. Es decir, había una ciudadanía que estaba reaccionando y creo que había un sector empresarial y ahí hubo como esa sintonía de esas tres fuerzas fundamentales que son las que generan las posibilidades reales de que hayan procesos de transformación y no acciones sueltas. De todo cambio de mentalidad. Yo creo que hay un cambio de mentalidad. Y me da susto de que en este momento las condiciones no están dadas. Vamos a ver, no debo hablar de eso acá directamente, lo vamos a ver en este proceso electoral que estamos en curso, si ahí pueden salir unos elementos que sean factores de naturaleza política, subrayo la palabra, con capacidad de apoyar estos procesos de transformación, que haya un renacer de la conciencia ciudadana, sobre todo en los sectores básicos sociales, de que esto es un tema que tiene que ver con todos. Y yo no sé, y que estos empresarios vuelvan a mirar a la región
vuelvan a entender que aquí están sus compromisos fundamentales, ese volvernos todos ahora multilatinas. Y yo entiendo que económicamente tiene un sentido, obviamente, pero creo que es un sentido muy corto plazo, es un sentido de las utilidades, pero no es el sentido de ayudar a construir un proyecto social, un proyecto ciudadano que sustenta un proyecto económico. Un proyecto económico sin estas bases está agrietado y está seriamente amenazado. Vea, Sí, dale, dale. y yo diría que al otro lado se nos sofisticaron los clanes políticos, se volvieron muy poderosos económicamente, tienen unos sistemas de control de los territorios, del electorado casi milimétrico, a tal punto que un gobernador de Antioquia se eligió en las elecciones anteriores sin hacer campaña, sin hacer lo que llamamos manifestaciones o recorridos. Solo se reunía con todo tipo de caciques de diverso tamaño que le garantizaban una cuota de votos. El gran desafío de esta coyuntura electoral va a ser eso, porque este sistema de clanes creo que está extendido por todo el país, y cuando le han ofrecido a Petro, por ejemplo, la alianza con el Partido Liberal, lo que ha sucedido de hecho es que ya los liberales de esos clanes de aquí están en esa campaña. Ya están. Y creo que allá irán los conservadores porque ya no los diferencia nada. El problema grande es cómo vamos a poder convocar al voto de la ciudadanía, de los hombres y mujeres que puedan tener esa entereza y esa libertad de decidir, para poder amortiguar un poco no, o con mucha fuerza, esa base de la que ellos arrancan, que es grande, con sus votos contados. Nosotros nos quedamos predicando el discurso nuevo, no construimos suficiente organización, ahí se ve la fragmentación que tenemos, y ellos mantienen cada uno su cosa, pero son una gran confederación con intereses articulados. Terminación de la conversación perfecta en esta coyuntura. Yo creo que esa es la tarea. Y yo creo que no hay que dar el brazo a torcer, porque si ya se ha podido hacer en anterior oportunidades, hoy yo creo que tenemos esa posibilidad y diríamos esa obligación, porque esto o cambia desde la política o no cambia. Alonso, mil gracias. Se nos quedó un tema por fuera, las universidades, pero como esto no termina, yo siempre digo, a ustedes le acabó el tinto, que hace rato me tomó un trago. Y a mí ni me dieron tinto, ¿eh? Yo la tuve que pasar aquí con agua. Pero mil gracias, Alonso. Vamos para adelante, volvemos a hablar. Va desde acá, gran abrazo. Mil gracias. A vos, muchas gracias por la invitación. Un abrazo también.